Hola, tengan muy buenos días cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que es la sesión virtual, y el miércoles vamos a tener la sesión presencial. Todavía no vamos a hacer el laboratorio 2, sino hasta la siguiente semana, la semana 18. Entonces, vamos a seguir aprendiendo sobre todo lo relacionado con el proceso monitorio, que es prácticamente el tema del bloque de aprendizaje número 3, que es el bloque en el que nos encontramos actualmente. Bien, vamos a remitirnos al código para poder estudiar el capítulo segundo de ese título, que regula el proceso monitorio para obligaciones de hacer, no hacer y de dar, cosa distinta del dinero, ya sea un cuerpo cierto o una cosa genérica. Bueno, quiero recordarles que dentro de la clasificación de las obligaciones, atendiendo a su objeto, las obligaciones pueden ser de tres clases: de dar, de hacer y de no hacer. Las obligaciones de no hacer constituyen una abstención, es decir, un hecho negativo, alguna acción o actividad que el deudor se obliga a no ejecutar, pero que es perfectamente legítimo, legal, hacerlo. O sea, no podría contraerse contractualmente una obligación de no hacer que ya está prohibida por las leyes o por las normas de conducta o de convivencia. O sea, una obligación de no hacer, repito, no podría recaer sobre una conducta que ya es ilícita o que es físicamente imposible. O sea, no tendría sentido, se tendría como no escrita una obligación de no hacer algo que es físicamente imposible, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. La obligación de no hacer, entonces, tendría que tener por objeto, por, digamos, finalidad, algo que se pueda hacer materialmente o físicamente hablando, y que sea lícito. Es decir, que no esté ya prohibido por las leyes o por las ordenanzas o por las normas aplicables al caso. Bueno, la obligación de dar, por su parte, es una obligación que implica la constitución de un derecho real en una cosa que es del deudor a favor del acreedor. Aunque algunos opinan que también cuando se constituye un derecho personal, en una cosa, repito, que es del deudor a favor del acreedor, y se distingue de la obligación de hacer, dentro de las cuales se encuentra la obligación de entregar. Am, Vaya, para que lo puedan comprender mejor, es importante, repito, saber distinguir entre una obligación de dar y una obligación de hacer. Por cierto, la obligación de hacer podríamos subdividirla en obligación de un hacer material y obligación de un hacer jurídico. Por ejemplo, la obligación que tiene un albañil, un mecánico, un pintor, de construir una pila o una pared o un muro, en el caso del albañil, es una obligación de hacer un hecho material. La obligación que tiene un mecánico de reparar un vehículo o una máquina, igual es una obligación de un hacer material.
la obligación de un pintor de, bueno, darle color con ese líquido llamado pintura a un objeto, es igualmente una obligación de un hacer material. Ahora, la obligación, por ejemplo, de un abogado para representar en juicio a una persona también es una obligación de hacer, pero en este caso es un hacer jurídico, es decir, representar a una persona en juicio. A veces hay obligaciones que se traducen o que consisten en el otorgamiento de un instrumento, ya sea público o privado. Eso también podríamos entenderlo como una obligación de hacer también, pero un hacer jurídico, otorgar una venta, por ejemplo, una venta. No estoy hablando en este caso de la tradición, porque la tradición ya cae en como ejemplo de una obligación de dar. Y ahí es donde entra, repito, la confusión en muchos, que no podemos a veces distinguir entre una obligación de dar y una obligación de hacer, dentro de la cual, repito, podemos encasillar la obligación de entregar. Tal vez valga la pena recordar, por si ya se les olvidó, lo que dice un artículo en el Código Civil. Estoy buscándolo ahorita antes de proyectarles la pantalla para que ustedes lo puedan ver. En el Código Civil hay un artículo, el artículo 1419. Se lo voy a mostrar. Aquí creo que lo tengo ya y que puedo compartir pantalla con ustedes para que lo puedan ver. Repito, en el Código Civil, o déjenme entrar por mi parte a la sesión para poder ver qué es lo que ustedes están viendo. Ok. Recording in progress. Baja el volumen para que no haga feedback. Ahí estamos. Bien, les decía que en el Código Civil, en el artículo 1419, hay una definición, o mejor dicho, una aclaración relacionada con la obligación de dar. Es el 1419 del Código Civil. Vamos a ver si están presentes ustedes. Voy a pedirle a uno de ustedes que me ayude a leer. Chelsea, ayúdeme si es tan amable a leer el 1419 ahí en pantalla. Sí, buenos días. Buenos días. Artículo 1419. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Gracias, Chelsea. Fíjense qué interesante este artículo porque nos aclara que dentro de la obligación de dar se encuentra dos obligaciones más y probablemente tres. Primero, la de entregar. O sea, si usted tiene como deudora una obligación de dar, dentro de esa obligación de dar se encuentra la de entregar la cosa que tiene que dar, o sea, entregarla. Pero si se trata de una cosa que no es genérica, sino que es un cuerpo cierto, llamado también especie, una especie o cuerpo cierto, además de la obligación de entregar, dentro de la obligación de dar está contenida la obligación de conservar esa cosa hasta su entrega, ya que si por descuido, si por negligencia o falta de cuidado,
esa cosa se deteriora o se destruye, entonces tendrá la obligación de pagar los perjuicios al acreedor, siempre y cuando el acreedor no esté en mora de recibir. Este artículo, repito, no deja de tener interés porque normalmente la mora es una categoría que se le aplica al deudor, a los deudores. Y es raro hablar de mora en el acreedor. Pero aquí tenemos una mención que se hace de manera muy puntual de la mora del acreedor. Es decir, cuando habiendo un plazo para cumplir con la obligación de dar, que contiene la de entregar, y por culpa, llamémoslo así, del acreedor, ya que no llega, no se apersona, no hace lo que tiene que hacer para recibir esa cosa, entonces el acreedor está incurriendo en mora de recibir, mora del acreedor. Bien, entonces, nuevamente, la obligación de dar es distinta a la de hacer. Y lo digo porque me parece que entregar una cosa es una obligación de hacer, con nombre propio, entregar, pero no es dar, sino que es hacer. Voy a repetir un ejemplo que siempre suelo utilizar para explicar esta diferencia entre una obligación de dar y una obligación de entregar. Y es, por ejemplo, en una compraventa. En una compraventa, el vendedor se obliga, fíjense bien, no a entregar una cosa, sino a dar una cosa. Y hago énfasis, la obligación del vendedor en una compraventa es dar, no es entregar así aisladamente, ¿verdad? Sino que es dar. Ahora bien, de acuerdo con este artículo 1419, dentro de la obligación de dar, allí va la de entregar la cosa. Y si fuera, nuevamente, una especie o cuerpo cierto, además de la obligación de entregar, también tiene la obligación de conservar esa cosa. También llama la atención esta mención que se hace de si esa cosa es una especie o cuerpo cierto, porque nos ayuda otra vez a distinguir entre los bienes cuando están perfectamente determinados o definidos o individualizados, cuyo caso es una especie o cuerpo cierto, y distinguirlo de las cosas que son genéricas. Las cosas que son genéricas, o sea, aquellas que no están suficientemente determinadas y que por lo tanto se podría cumplir con una obligación de género entregando cualquier cosa dentro de ese género. Por ejemplo, dinero. El dinero en sí es una cosa genérica, ya que si usted tiene la obligación de dar $100, de dar $100, no, es decir, no va a dar $100 específicos, ¿no? Como quien dice un billete de a 100 con su número de serie o dos billetes de 50 fotografiados y debidamente identificados o cinco billetes de 20 o 10 billetes de 10. No, usted va a cumplir con esa obligación de dar $100 con $100, no importa la denominación de los billetes que usa, si es que usa billetes, o si usa monedas, o si hace una transferencia bancaria, es decir, es una cosa genérica. Por eso, del género se ha dicho que el género no perece, no perece. Es decir, mientras haya otras cosas o especies dentro de ese género, igual se va a cumplir la obligación dando cualquier cosa dentro de ese género.
Entonces, esto también tiene importancia en materia de proceso monitorio cuando las obligaciones son de dar cosa distinta del dinero, que es el tema que nos interesa durante esta sesión, tal como se nos había anticipado. Bueno, ya hemos en el Código Procesal Civil y Mercantil, ya hemos discutido el capítulo primero de este título cuarto. Ya lo hemos discutido suficientemente. Voy a tener que desplazarme hasta el artículo porque me lo mueve cuando hago la letra un poco más grande, pero ya vamos a llegar. Porque ahora nos interesa el capítulo segundo. Tengan presente, pues, que los procesos monitorios, indebidamente llamados así en plural, porque es el proceso monitorio, hay por deuda de dinero, que es el capítulo primero, y hay también para obligaciones de hacer, no hacer o dar. Ya más o menos les expliqué en qué consiste una obligación de no hacer y una obligación de dar y también una obligación de hacer. Les decía que hay obligaciones de hacer un hecho material y hay obligaciones de hacer un hecho jurídico. Es más, hay también otra clasificación de las obligaciones de hacer que en este capítulo segundo se pone de relieve y es la obligación de hacer un hecho personalísimo y la obligación de hacer un hecho que no lo es decir, que no es personalísimo. Y aquí entra en juego una categoría de obligación que la doctrina llama intuito personae. Ah, intuito personae, traducido al español sería en consideración a la persona. En este caso, en consideración a la persona del deudor. O sea, una obligación es personalísima, cuando no la puede cumplir sino el deudor mismo. O sea, una obligación es intuito personae o en consideración a la persona del deudor cuando esa obligación la tiene que cumplir el deudor solamente. Repito, no se puede como cumplir por persona diferente del deudor, ya que la obligación se ha contraído en consideración a la persona, es decir, tomando en cuenta sus cualidades, sus atributos, su destreza, sus habilidades, su experiencia, su conocimiento, su forma de proceder. Una obligación, repito, intuito personae, es aquella que solamente puede ser cumplida por el deudor mismo y no por otra persona. Por ejemplo, ¿creen ustedes que la obligación de reparar un vehículo porque se fundió el motor por sobrecalentamiento es intuito personae? Pienso que no. Es decir, hay suficientes mecánicos en la ciudad que perfectamente podrían reparar un motor, incluyendo la posibilidad de un cambio del motor, o sea, un motor por otro, o hacerle el ajuste que necesita cambiándole las piezas internas que ese motor que se fundió lleva. Es decir, no es un ejemplo de una obligación intuito personae o personalísima. Y lo mismo podemos decir de la mayoría de las obligaciones contraídas por artesanos, por obreros. Ah,
Distinto es el caso de la obligación contraída por un famoso pintor o por un cantante cuyas características son únicas o peculiares. Pensaría yo de que no es lo mismo ir o contratar para un concierto a Shakira, por mencionar a alguien que está sonando ahorita, Shakira, es que contratar a, qué sé yo, a la cantante del grupo Caña o no sé qué, o qué sé yo. O sea, es una obligación que solamente podría cumplir la persona que ha sido contratada en ese caso, de una cantante famosa o de un artista famoso. Imagínense un pintor reconocido que hace unas pinturas muy peculiares, muy propias de él, como el famoso Picasso o cualquier otro que se le pudiera comparar. Pero no yendo tan lejos, ¿verdad? A casos casi muy raros de ocurrir, podemos pensar también en la obligación de un abogado. O sea, un abogado es un profesional que es contratado por la confianza que se le tiene, por sus méritos, por sus logros, por su forma de argumentar. Es decir, eh, no cualquiera, digamos, podría en el entendido o en el pensamiento del cliente, hacer lo que ese abogado, según el cliente, es capaz de hacer. Es decir, el abogado, repito, es una persona que se contrata por motivo, repito, de su experiencia, de su sapiencia, de su sabiduría, de su integridad, de su ética, etcétera. O sea, se toman en cuenta, pues, las cualidades personales para poderlo contratar. Eh, bueno, estamos hablando obviamente de personas que contratan abogados de su elección porque cuentan con los recursos para poderlo hacer. No estamos hablando del abogado que le es asignado en un centro de prácticas jurídicas o en la Procuraduría General de la República a personas de escasos recursos que precisamente por no contar con los recursos económicos suficientes no pueden darse el lujo de contratar a un abogado de su elección. Y en ese caso, pues les es asignado un abogado, pues y ojalá que tenga las competencias suficientes, pero no ese es el caso. Ah, igual podemos pensar en un cirujano, un cirujano reconocido, famoso, con gran trayectoria y experiencia y con fama de ser muy bueno con el cuchillo. Igual, yo estoy seguro de que si una persona cuenta con los recursos económicos suficientes y necesita que un familiar o él mismo reciba una operación quirúrgica, estoy seguro que va a querer contratar a la persona más calificada, a la persona que tenga las más credenciales mayores o más altas que sea posible. Y repito, será en ese caso un contrato intuito personal, es decir, cuyas obligaciones a cargo del profesional son personalísimas, personalísimas, lo que implica que él y solo él la podría cumplir. Bueno, dicho eso, vamos a remitirnos a este capítulo segundo. Bueno, hay un comentario que me gustaría hacer y es con respecto a esta categoría de las obligaciones de no hacer. Fíjense que a mí me llama poderosamente la atención que pueda haber un monitorio para obligaciones de no hacer. O sea, me pregunto yo, ¿cómo así? ¿Cómo funcionaría? Es decir, si una obligación de no hacer es una abstención, es un hecho negativo, es que algo no suceda o que no ocurra, no hacer. Entonces, ¿cómo puedo yo en un monitorio
o en un ejecutivo o en un declarativo lograr que se cumpla. Porque estamos hablando no de que se constituya una obligación de no hacer, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se cumpla una obligación que ya existe, una obligación ya constituida y que, por cierto, tal como lo exige el código, debe constar en un documento. O sea, la obligación de no hacer ya debe existir, ya debe constar en un documento. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y entonces cómo voy yo a pedirle a un juez que le exija a un deudor y le dé una orden para que no haga algo? Entonces, obviamente, pensaríamos en que lo ha hecho, o sea, ha incumplido con la obligación de no hacer aquello que, siendo físicamente posible y lícito, se había obligado a no hacer y de repente lo hizo, lo hizo. Entonces, hay un artículo en el Código Civil que me gustaría que también lo pudiéramos comentar. Creo que está aquí cerca. El 1426. En el Código Civil tenemos este artículo que a lo mejor nos pueda dar alguna orientación, alguna luz en cuanto a qué es lo que podríamos pedir en un monitorio para obligaciones de no hacer que han sido incumplidas. Pero tomen en cuenta que incumplir una obligación de no hacer consiste en hacer aquello que se había obligado. O sea, no se vayan a confundir, pues, pensando que en un monitorio para obligaciones de no hacer, de lo que se trata es de constituir la obligación, de que se le obligue a alguien a no hacer algo desde cero. No, vamos a partir de que la obligación ya existe y está documentada, pero que, pues, pues no sé, a lo mejor el deudor ha advertido, ha anunciado, ha amenazado con que va a hacer aquello que se obligó a no hacer, pero mientras no lo haya hecho, pues todavía está cumpliendo, ¿no? Está cumpliendo con su obligación de no hacer, mientras no lo haya hecho, aquello que se obligó a no hacer. Por ejemplo, mire, por ejemplo, manejemos un ejemplo de los más clásicos para obligaciones de no hacer, es cuando una persona enajena una empresa, un negocio en marcha, una tienda, por ejemplo, un bazar, una peluquería, o lo que sea, un comedor. Cuando la persona enajena, o sea, vende un negocio, una empresa funcionando. Y como esa persona, digamos, tiene ya cierta fama, cierta clientela, ¿verdad? Para no afectar al adquirente, se obliga, fíjense bien, a no abrir un negocio similar en cierto radio, en cierto espacio de la zona, como quien dice, en 10 kilómetros a la redonda. O sea, si quiere abrir un negocio, que lo haga más allá de 10 kilómetros, ¿verdad? De distancia, para que así las personas que ya llegan a ese negocio sigan llegando, aunque tenga un nuevo dueño, y no vayan a irse al nuevo negocio que abra el que vendió el anterior dueño, ¿verdad? Y le quite clientela. Entonces, ese es un ejemplo, repito, de una obligación que es muy común y es de no hacer. O sea, no abrir un negocio igual
o similar dentro de cierto radio, dentro de cierto perímetro. Entonces, esa persona estaría infringiendo esa obligación si hace aquello que se obligó a no hacer. Bueno, dicho eso, vamos a ver lo que dice el 1426. Estos son conocimientos previos, ¿verdad? Que estamos retomando porque se relacionan con el proceso monitorio para obligaciones de no hacer. Obviamente se relaciona porque lo dice literal. Toda obligación de no hacer una cosa. Entonces vamos a leerlo y le voy a suplicar a Stephanie que lo haga, que lea. Stephanie Segovia. Silic, buenos días. Buenos días. Dice, toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho, pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato. Será el deudor obligado a ella o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlos. El acreedor quedará de todos modos indemne. Gracias, Stephanie. Gracias. Bien, aquí tenemos entonces un artículo que obviamente resulta aplicable al proceso monitorio por obligaciones de no hacer o incluso a procesos declarativos que pudieran entablarse en presencia de una infracción o de una violación a una obligación de no hacer. Y digo declarativo porque recuerden que el proceso monitorio tiene un límite cuantitativo y es 25.000 colones o su equivalente en dólares, que también resulta aplicable a este segundo tipo de proceso monitorio, es decir, monitorio para obligaciones de dar, hacer o no hacer, dar cosa distinta del dinero. Entonces, según este artículo, cuando se viola, cuando se incumple con una obligación de no hacer, se resuelve, dice el artículo, como quien dice, se traduce o se convierte de una obligación de no hacer, se convierte en una obligación de indemnizar los perjuicios. Indemnizar los perjuicios. Si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Aquí tenemos una clave para ayudarnos a comprender cómo manejar un proceso monitorio cuando la obligación era de no hacer. Como que dice qué pedir en un proceso monitorio cuando la obligación era de no hacer. Y es que, fíjense bien, si no puede deshacerse lo que se hizo, si no puede deshacerse lo que se hizo, entonces no nos queda más que pedir la indemnización de perjuicios resultante de esa violación, de esa contravención, de ese incumplimiento de la deuda. Indemnizar los perjuicios cuando no puede deshacerse lo hecho. Pero si lo que se hizo se puede destruir y esa destrucción es necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, entonces esa destrucción se tiene que pedir. Y dice, será el deudor obligado a ella, obligado a destruir. Vaya, aquí entraríamos obviamente en un dilema de orden práctico y es cuándo se puede destruir y cuándo no. Vaya, una obra material se puede destruir,
una acción muy difícilmente, muy difícilmente. Ah, Imagínense el siguiente ejemplo, y volviendo al caso de la artista famosa, Shakira, la cual es contratada por un famoso empresario de artístico que trae mucha gente famosa a conciertos. Y entonces Shakira va a venir a un concierto eh, con motivo de la celebración del abogado el 30 de junio y va a dar un concierto aquí en el estadio municipal, por ejemplo. Shakira, con todo. Entonces viene este empresario y dice, necesito garantizar la asistencia a ese concierto. Necesito asegurarme de que la mayor cantidad de fanáticos van a llegar a ese concierto. Entonces, en el contrato incluye una cláusula que es una obligación de no hacer y consiste en que Shakira durante todo el mes de junio no va a dar ningún concierto en El Salvador. Es decir, el único concierto que va a dar es aquí en San Miguel, en el Estadio Municipal, el 30 de junio. Y se obliga por contrato a que en los 29 días anteriores y en el mismo día temprano no va a dar ningún concierto. Ok, ¿qué pasaría si el 28 de junio, el 29 de junio, Shakira incumple con esa obligación de no hacer? ¿Y cómo estaría incumpliendo? Fácil, haciendo aquello a lo cual se obligó que no iba a hacer. Es decir, dando un concierto en San Salvador o aquí en Usulután. Entonces, pregunto, ¿puede eso destruirse? ¿Puede destruirse? Obviamente que no, porque lo hecho, en ese sentido, hecho está. O sea, dio el concierto el 28, el 29 de junio, 2 días o un día antes del concierto de nuestro empresario, y eso pues ya no se puede destruir. Es un ejemplo, repito, de una obligación de no hacer que no se podría destruir. Pero, ¿qué tal si se puede destruir como una obra material? Por ejemplo, un vecino de un fulano que está en lo alto de una montaña con una vista panorámica pero perfecta hacia el mar y hacia la ciudad que está ahí en la costa. Todo aquello es una vista pero hermosa, aparte de de lo fresco, de los vientos y todo lo demás. Ok, pero tiene un vecino que está debajo de él, ¿verdad? Y si este vecino llegara a construir una pared alta, que supere, digamos, el tamaño de de su propio nivel, ¿verdad? El vecino podría hacerlo. ¿Qué le impide construir incluso no una pared, sino que digamos un hotel, un edificio altísimo de 6, 7, 8 niveles, que le quite por completo la visibilidad, la vista panorámica que esta persona tiene? Entonces, previendo eso, viene el vecino de la par de arriba, de la parte alta, y contrata con su vecino que no va a construir nada que le impida la visibilidad. No va a construir un muro, no va a sembrar árboles grandes que cubran la vista, no va a hacer ninguna obra, ninguna construcción que le impida la vista. Ese es un ejemplo también válido de una obligación de no hacer. Y en este caso, no hacer una obra material, una obra que
si el deudor, que es el que vive abajo del acreedor, que es el que vive más alto que él, si el deudor incumple, sería haciendo una obra, una pared, o un muro o una construcción que le tape la visibilidad. Haciéndola es como él estaría violando o infringiendo o incumpliendo su obligación de no hacer. Pregunto, ¿se puede destruir en ese caso la cosa hecha? Respuesta, por supuesto que se puede destruir. No habría ningún inconveniente práctico para que esa pared, ese muro, esos árboles, ese edificio se puedan destruir. Ahora, si la destrucción es necesaria para el objeto que se tuvo en mira, lo que tenían intención de proteger al tiempo de celebrar el contrato, pues en ese caso será el deudor obligado a esa destrucción o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto, la destrucción, a expensas del deudor, a expensas del deudor. Ahora, si viene el deudor y dice, no, mire, no es necesario destruirla, yo podría, ah, qué sé yo, en vez de la pared, yo podría hacer que sea con vidrio y que sea transparente. O sea, no destruir completamente, sino colocar vidrio que muy fuerte, muy sólido, de tal manera que no se le impida la visibilidad. O sea, si la destrucción no es absolutamente indispensable y el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato se puede obtener cumplidamente por otros medios, entonces será oído el deudor que se allane a prestar esos otros medios. Obviamente este es un ejemplo, pero podrían haber otros ejemplos en los cuales la destrucción tal vez no sea absolutamente indispensable que se haga, ya que el objeto que se tuvo en mente quizás se pueda cumplir por otros medios. Y en ese caso el deudor será oído. Pero en todo caso, el acreedor quedará indemne, como quien dice, tiene derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios que esa violación o incumplimiento le haya causado. A eso se refiere este último inciso cuando dice que el acreedor de todos modos quedará indemne, es decir, debidamente indemnizado. Bueno, dicho eso, y que era importante decirlo en relación con las obligaciones de no hacer, repito que hay un artículo en el Código Civil que es el 1426 y que se refiere precisamente a esa obligación, ahora ya podemos, eh, digamos, después de estos comentarios, entrar en materia y remitirnos al artículo 497. Igualmente voy a pedir a uno de ustedes, a Glenda Esther, que nos ayude con la lectura, por favor. Glenda. Sí, ámbito, artículo 497. El proceso monitorio también será aplicable cuando se exija el cumplimiento de una obligación de hacer, de no hacer o de dar cosas específicas o genéricas. Si el valor del bien o servicio no supera los 25.000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, la obligación deberá constar en documento cualquiera que sea su forma y clase, o el soporte en que se encuentre, y siempre que se aparezca firmado por el demandado o confirma que hubiese sido puesta por su orden o incorpore cualquier otro signo mecánico o electrónico. También podrá aplicarse el proceso monitorio cuando la obligación resulte acreditada mediante facturas, certificaciones de relaciones entre las partes, telegramas, telefax u otros documentos que en el tráfico jurídico
documenten relaciones entre acreedor y deudor, aun cuando hubieran sido creados unilateralmente por el acreedor. Muchas gracias, Glenda. Muy bien. Aquí tenemos entonces el primero de los artículos de este capítulo segundo. Y nos dice que el proceso monitorio también se va a aplicar cuando lo que exija el solicitante sea el cumplimiento de una obligación de hacer en sus dos dimensiones, un hacer jurídico o un hacer material, un hacer que es personalísimo o un hacer que no lo es. Ok, de no hacer, que ya les dije, la obligación de no hacer eh, se traduce o se convierte en una obligación de indemnizar los perjuicios cuando no se puede destruir lo que hizo el deudor en contravención o de destruir lo que se hizo cuando se puede destruir. O dar, fíjense bien que el capítulo primero es obligación de dar, pero dinero. En este caso, dar una especie o cuerpo cierto o una cosa genérica distinta del dinero. Y con la misma limitante del capítulo primero. Es decir, ese bien o ese servicio, el valor no debe superar los 25.000 colones. La misma limitante ya conocida. Esa obligación, y aquí sí lo dice de manera expresa, deberá constar en documento, cualquiera que sea su forma y clase, siempre que aparezca firmado por el solicitado, por el requerido. No le llamemos demandado a estas alturas porque lo que se ha presentado o lo que se va a presentar es una solicitud. O confirma que hubiese sido puesta por su orden o con algún signo mecánico o electrónico. Fíjense que quisiera yo destacar de que esto de la firma del deudor, llamémosle deudor en términos más genéricos y apropiados, eso de la firma del deudor, digamos, llega hasta aquí, ¿verdad? Un documento, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre, siempre que esté firmado por el deudor. Pero cuando dice, también podrá aplicarse el proceso monitorio cuando la obligación resulte acreditada con facturas, certificaciones de relaciones entre las partes, telegramas, telefax u otros documentos. Aquí, en mi humilde opinión, ojalá no esté yo equivocado, ya no necesitamos la firma del deudor en ese documento. Es decir, en esa factura, en esa certificación de relaciones entre las partes, que podría ser un cruce de correos electrónicos, telegrama, telefax u otros documentos que en el tráfico jurídico sirvan para documentar relaciones entre acreedor y deudor, aun cuando hubieran sido creados esos telegramas, esas facturas, esos telefax, esos correos electrónicos unilateralmente por el acreedor. O sea, yo quisiera destacar que cuando dice también podrá aplicarse el proceso monitorio, se está separando, se está desvinculando, se está eh, independizando de este requisito de que aparezca firmado por el deudor. Eso es lo que yo quisiera destacar en este último inciso, que en este caso de facturas, telegramas, telefax u otros documentos que sirvan para documentar, valga la redundancia, relaciones entre acreedor y deudor, aunque hubieran sido creados unilateralmente por el acreedor, en mi opinión, ya no está exigiendo la firma
del deudor en esos documentos. Esa, repito, es mi opinión, tomando en cuenta la lectura literal y plana de este artículo. Veamos el siguiente artículo 498 y siempre voy a suplicar a Ever. Vamos a ver si Ever Iglesias está con nosotros. Ever, Hola, buenos días. Aquí hola. estamos. Excelente, excelente. Ayúdenme, por favor, con el 498. Excelente, Lica, ahorita. No me parece que todavía. Oh, sí, ahorita sí. Artículo 498. En estos procedimientos se podía pretender exclusivamente el cumplimiento de una obligación de hacer y de no hacer, o de dar cosa específica o genérica, sin que quepa en tales casos sustituir la petición de cumplimiento por su equivalencia en dinero, salvo manifestaciones expresamente del solicitante o absoluta imposibilidad del incumplimiento específico. En este último caso, se podrá optar el solicitante entre exigir el equivalente en dinero o la entrega de un bien, servicio o producto de características y prestaciones semejantes a la de las originales. Ok. Muchas gracias, Ever. Excelente. Vaya. Fíjense que aquí, como ustedes saben, yo soy un poco crítico a veces de la redacción cuando me parece infeliz o contradictoria. Y es que aquí yo veo una contradicción. Yo veo una contradicción. Dice el 498 que en estos trámites o procedimientos se podrá, potestativo, pretender exclusivamente, recuerden que exclusivamente es excluyendo lo demás, exclusivo, lo exclusivo es lo único, lo que excluye lo demás, exclusivamente. El cumplimiento de una obligación de hacer, de no hacer o de dar cosa específica o genérica que no sea dinero, por supuesto, aquí, sin que quepa, sin que quepa, en tales casos, sustituir la petición de cumplimiento por su equivalente en dinero. Sin que quepa. En tales casos, como que dice, si exclusivamente usted podrá pretender una obligación de hacer, de no hacer o de dar una cosa específica o genérica distinta del dinero, si usted puede pretender exclusivamente el cumplimiento de una obligación de esas, sin que quepa sustituir la petición de cumplimiento por su equivalente en dinero, fíjense bien lo que le está diciendo el legislador. Le está poniendo un límite, está circunscribiendo la pretensión y le está diciendo no la puedes extender. Tienes que pedir el cumplimiento de la obligación de hacer o tienes que pedir el cumplimiento de la obligación de no hacer. Ahí el 1426 como que no lo tomaron en cuenta, en el sentido de que se traduce en indemnizar los perjuicios y la indemnización es una suma de dinero. Pero aquí le está diciendo que no se puede sustituir la petición de cumplimiento por su equivalente en dinero. Ese es un límite, es una prohibición. Pero miren lo que dice después. Salvo manifestación expresa del solicitante. Bueno, ¿y en qué quedamos, po? ¿Se puede sustituir la petición de cumplimiento por su equivalente en dinero o no se puede? Primero le dice que no se puede, pero a continuación le dice que sí, sí, de manera expresa lo manifiesta. Para mí es una incongruencia.
Es una contradicción, casi, casi una, ¿qué? Un juego de palabras dichas por personas que no saben lo que dicen. Una cantinflada, pues. O sea, no puedes hacer esto, no puedes, a menos que lo hagas. O sea, ¿no les parece que es absurdo? O sea, yo así lo veo. No sé si usted tendrá algún comentario o alguna opinión distinta, pero yo así lo veo, como una contradicción. Dice, sin que quepa sustituir la petición de cumplimiento por su equivalente. No cabe, no cabe hacer eso, salvo que expresamente lo pidas. O sea, qué cosa más ridícula. Para mí, puras palabras sin significado, sin sentido, sin contenido alguno. Ahora bien, también abre la posibilidad de una absoluta imposibilidad de cumplimiento específico. Seguimos con la contradicción, porque si manifiestamente el solicitante expresa que quiere una suma de dinero, el equivalente al bien o al servicio que no se ha cumplido, si el solicitante, expresa manifiestamente que lo que quiere es el equivalente en dinero, entonces tampoco tiene sentido hablar de una absoluta imposibilidad, porque aunque fuera posible o imposible, no importa. El solicitante igual podría sustituir la petición de cumplimiento por su equivalente en dinero, ya que así lo está diciendo esta parte del artículo. Pero bueno, en este último caso, es decir, en el caso de imposibilidad absoluta de cumplimiento específico, es lo que se conoce como un cumplimiento en naturaleza, es decir, un cumplimiento tal cual. Así como se pactó, así quiero que cumplas. Ese es el cumplimiento específico. Como que dice, tal y como se pactó, así quiero que cumplas. Ese, repito, es el cumplimiento en naturaleza o específico, tal cual. Mientras que lo otro es un cumplimiento por equivalencia. O sea, no te pido que hagas eso, ya dejaste de hacerlo en el momento oportuno, ya no quiero eso, hoy quiero que me des una suma de dinero que equivale a lo que dejaste de hacer, a lo que no hiciste, a lo que no diste o a lo que hiciste sin deber, hiciste cuando tenías que no hacerlo. O sea, el equivalente en dinero. El artículo está diciendo que el solicitante expresamente lo puede pedir, el equivalente en dinero. Pero bueno, de manera, como repito, un poco contradictoria, confusa y bastante infeliz, el legislador en esa parte, en mi opinión, comete bastantes contradicciones. En este caso, en el último caso, podrá optar el solicitante entre exigir el equivalente en dinero o la entrega de un bien, de un servicio o de un producto de características y prestaciones semejantes a las del original. Como quien dice, un reemplazo de una cosa por otra o de un servicio por otro, en tanto las características y las prestaciones sean semejantes. Ah, podría ser, por vía de ejemplo, que se obligó a dar una bicicleta color rojo con las llantas RIM 26 de 12 velocidades y ante el incumplimiento de esa obligación de dar esa bicicleta, convienen en que va a entregar una tableta, una tablet o un teléfono celular. O sea, perfectamente se podría negociar la entrega de un bien, servicio o producto de características y prestaciones. Es decir, si la cantidad en que se evalúa es semejante, perfectamente podría solicitarse. Bueno, veamos la competencia.
Eso se parece muchísimo a lo ya aprendido. Y- Ay, hombre. Y miren, el mismo código no me deja mentir, no me deja mentir. La solicitud, dice, se llevará ante el juzgado de primera instancia de menor cuantía del domicilio del demandado. Y de no hacerse así, se estará a lo dispuesto en este código. Ahí quedamos, pero más perdidos que Adán en el día de la madre. Se estará a lo dispuesto en este código. Cuando uno trata de encontrar qué es lo dispuesto en este código, pues lo único que se nos ocurre es remitirnos al artículo 30, que es aquel artículo que dice que en aquellas ciudades donde no haya juzgado de primera instancia de menor cuantía, será competente el juzgado de primera instancia, con competencia en lo civil y mercantil. Pero qué redacción, mano, más deficiente, en mi opinión. Y de no hacerse así, se estará a lo dispuesto en este código. Bueno, dejémoslo así, estas cositas mejores pasarlas rápido. La solicitud, dice, se va a presentar por escrito, eh, dejando sin posibilidad que se haga verbalmente, y se formalizará con sencillez y claridad, debiendo contener esa solicitud como mínimo la identificación de las partes, el acreedor y el deudor, el abogado que representa al acreedor también, aunque no sea parte, pero tiene que identificarse. La relación de los hechos en que se basa la petición misma, la fecha, hay que incluir el lugar también, aunque no lo diga, la fecha, y la firma del solicitante. Y acompañar los documentos justificativos de la petición que se formula. Es decir, como nuestro proceso monitorio es documentado, pues hay que acompañar el documento en que se funda la petición que se está formulando. Otra imprecación de nuestro legislador, pero vamos a apoyarnos para la lectura. Vamos a pedirle esta vez vamos a ver si encuentro a alguien desprevenido. Sara, Sara Abigail. ¿Me ayuda, por favor? Sí, Lick. Gracias. Procedimientos. Artículo 500. En los casos contemplados en este capítulo se aplicarán las normas previstas para el proceso monitorio, con las especialidades señaladas en este artículo. El requerimiento judicial al deudor se hará para que cumpla con la obligación específica que es objeto de la solicitud. Si el deudor no se opone al requerimiento ni cumple con el juez, adoptará las medidas pertinentes para dar el cumplimiento a la solicitud. Si se trata de obligaciones de hacer de carácter personalísimo o de no hacer, impondrá una multa en relación con el valor estimado de la obligación. Si se trata de un hacer que no es personalísimo, mandará que se haga constar del deudor. Cuando la condena consista en dar cosa específica o genérica, el juez adoptará cualesquiera medidas que considere necesarias para lograr el cumplimiento de la obligación en el plazo máximo de 20 días, contados a partir del siguiente a aquel en el que se constató la ausencia de oposición o de cumplimiento. Muy bien, Sara, muchas gracias. Vaya, miren, aquí tenemos una serie de eh, reglas procedimentales para para las partes que intervienen y para los abogados de las partes y para el juez también, por supuesto. Bueno, dice que
se van a aplicar las normas previstas para el proceso monitorio. ¿Y que no estamos hablando del proceso monitorio? Pues, bueno, entendamos las normas previstas en el capítulo primero, o sea, para el monitorio por deuda de dinero. Así debemos entender esta parte que tengo yo marcada aquí. Se aplicarán las normas previstas en el capítulo primero, o sea, en el proceso monitorio por deuda de dinero, con las especificaciones que a continuación se van a señalar, ¿verdad? Como quien dice, en esta parte, para este tipo de proceso monitorio, vamos a utilizar estas especificaciones, pero en lo que no esté regulado, pues nos vamos a lo que ya se dijo para el monitorio por deuda de dinero. Bueno, el requerimiento judicial, la orden de pago de que habíamos hablado en el caso del monitorio para deudas de dinero, la orden, el requerimiento que se le da al deudor, en este caso se hará para que cumpla con la obligación específica que es objeto de la solicitud. Y que recuerden, el objeto de la solicitud, si bien es cierto, de manera bastante ambigua y confusa, dice que exclusivamente es para obligaciones de dar una cosa específica o genérica distinta del dinero, hacer o no hacer, salvo que el deudor, el acreedor, perdón, o el solicitante expresamente lo manifieste. Podría ser una suma de dinero. O sea, podría ser una suma de dinero. Es decir, en el documento no dice que el deudor se obliga a pagar una suma de dinero en el documento. Y por eso no podríamos utilizar el capítulo primero, el monitorio para deudas de dinero. Pero ese artículo nos está diciendo que si se puede pedir el equivalente en dinero en lugar de la obligación específica, entonces igual podría ser una suma de dinero. Pero bueno, pero bueno, porque dice que es objeto de la solicitud, no dice que es objeto del documento, sino de la solicitud. Si el deudor no se opone en el plazo de 20 días, que aunque aquí no lo diga, allá lo dice que son 20 días, si no se opone al requerimiento ni cumple, y aquí viene un problema para el juez, adoptará las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud. Y aquí viene algo que yo no logro entender y que, puya, mano, parece que es una deuda del legislador, ¿no? Porque dice, si se trata de obligaciones de hacer de carácter personalísimo, recuerden, estas obligaciones nadie más las puede hacer, solamente el deudor. ¿Por qué? Porque son intuito personae, porque se han contraído en consideración a la persona del deudor, porque se tomaron en cuenta sus atributos, sus cualidades, su experiencia, sus habilidades, sus destrezas, es decir, él y solo él la tiene que cumplir. O de no hacer, o de no hacer, pero aquí otra vez vuelvo yo a la pregunta anterior. ¿Cómo así? No hacer. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿será que lo hizo y lo que le estamos pidiendo es que lo destruya? Pero, ¿y si no se puede destruir? Entonces, por eso es que no queda muy clara la idea cuando habla de obligación de no hacer. Pero impondrá una multa en relación con el valor estimado de la obligación. Una multa. ¿Y de qué sirve una multa para dar cumplimiento a la solicitud? Si una multa es una sanción de carácter económico y que vaya, me pone una multa, ok, aquí está, aquí estoy pagando los $100 de multa
o los $200 de multa. ¿Y eso qué? ¿En qué ayuda eso a que la obligación se cumpla? Pienso que en nada. Además de no aclarar quién se va a beneficiar con esa multa. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Se lo vamos a entregar al solicitante o va a ingresar a las arcas del Estado? Tampoco lo aclara. Obviamente tendríamos que asumir que ingresaría al Fondo General de la Nación, a las arcas del Estado, una multa, una multa. Entonces, creo yo que aquí lo ideal hubiera sido, ok, te voy a imponer una multa de $50 diarios por cada día que pase mientras no cumplas. Fíjense qué interesante. Si es personalísimo y me imponen una multa de $50 diarios por cada día que pase sin que yo cumpla, puya mano, ante semejante posibilidad de pagar $50 diarios, pues yo mejor cumplo o veo cómo hago para cumplir, para no tener que pagar esa multa. O si es una obligación de no hacer y tengo que destruir lo que hice, pues igual, mira, destruí eso que hiciste, porque se puede destruir. Y es lo que está pidiendo el solicitante, que se destruya. Ok, y te voy a poner una multa de $100 por cada día que pase sin que cumplas con destruir eso. O sea, ahí la cosa cambia. Y probablemente eso hubiera sido lo más indicado. Y de hecho, como nos da un atarrayazo, el juez adoptará las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud, a lo mejor un juez lo pueda autorizar así, de esa manera, una multa por cada día de incumplimiento. Si se trata de un hacer que no es personalísimo, que cualquiera lo puede hacer, entonces mandará que se haga y le vamos a pasar la factura al deudor. Lo que cobre el albañil, el maestro de obras, el obrero, el ingeniero por destruir lo que se hizo en contravención, o cuando se trata de hacer algo que no es personalísimo, como reparar un vehículo o como pintar una casa o construir un muro. Entonces, se mandará que lo haga cualquiera que tenga las habilidades medias para hacerlo, a costa del deudor. Cuando la condena consista en dar una cosa específica o genérica distinta del dinero, el juez adoptará cualesquiera medidas que considere necesarias para lograr el cumplimiento de la obligación en el plazo máximo de 20 días, contados a partir del siguiente a aquel en que se constató la ausencia de oposición o de cumplimiento. Como quien dice, medidas que considere necesarias para lograr el cumplimiento de la obligación. Bueno, otra vez es un dilema para el juez al tratar de decidir cuáles podrían ser las medidas. Lo más probable que puede ocurrir es que el juez le diga a usted como abogado del solicitante que le indique cuáles medidas él podría adoptar. Porque, repito, el juez podría quedarse en un impasse en no saber a ciencia cierta cuáles medidas adoptar, y lo que va a hacer es trasladarle a usted ese privilegio de decirle cuáles serían las medidas necesarias y pertinentes para lograr el cumplimiento de la obligación cuando se trata de dar. Podríamos pensar en un secuestro de aquello que se trata de dar, es decir, ir al lugar donde presuntamente está
ubicarlo y secuestrarlo. Es decir, el secuestro es el depósito que se hace por orden de un juez de un objeto en manos de otra persona para que lo cuide y en su momento lo entregue. Podría ser. O algo que es como equivalente al embargo, pero es un depósito judicial que se llama secuestro y que no recae sobre ninguna persona, sino sobre un objeto, sobre una cosa, por orden de juez, para que alguien diferente lo pueda cuidar y en su momento entregarlo a la persona que el juez decida que se le entregue. Muy bien, hemos llegado al final de este título, de este capítulo segundo, y vamos en las siguientes dos sesiones a concentrarnos en las resoluciones judiciales que se compartieron con ustedes y que ya empezamos a analizarlas para continuar aprendiendo sobre el proceso monitorio. Bien, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Y si no, vamos a pasar de inmediato a la toma de la asistencia. Pero voy a... Buenos días, Buenos licenciado. En días, este caso, Jackson. Escucho, sí, le el, escucho perfecto. en este caso, el proceso monitorio de dar, hacer o no hacer, la solicitud tendría que cumplir siempre con lo que dice el artículo 491 o no. Sí, sí. Es decir, habría que como combinar los requisitos que se mencionan en la solicitud del de deuda de dinero porque hay una especie de remisión al proceso monitorio por deuda de dinero en todo lo que no esté regulado. Y aunque hay allí algunas directrices en lo que debe decir la solicitud, porque las hay, aún así debemos integrar las dos disposiciones porque, por vía de ejemplo, me parece que el lugar no aparece en ninguno de los dos artículos. Tampoco aparece, sino en el de deudas de dar, no hacer y hacer, aparece la fecha y la firma, pero creo que no aparece en el de deudas de dinero. Entonces, lo que hacemos en esos casos es un ejercicio de integración. Y aplicamos aquel aforismo de que mejor que sobre y no que falte algún requisito formal o externo. O lo que es igual, lo que abunda no daña, ¿verdad? De tal manera que si usted quiere preparar una solicitud que lleve todos los requisitos del 276, como que fuera una demanda en un proceso declarativo común, usted dele que lo que abunda no daña, y mejor que sobre, es mejor pecar por exceso que por defecto, dice otro aforismo. Entonces, sí, contestando su pregunta, aunque no sean requisitos exigidos por la ley, hay ciertos datos que son perfectamente válidos, como por ejemplo la argumentación jurídica, la mención de alguna teoría o alguna doctrina expuesta por algún tratadista, jurisprudencia española, por ejemplo. Es decir, usted encuentra una resolución dictada en base a la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, la LEC, que es de donde tomó copia nuestro código, y pues, perfectamente podría utilizarlo como argumento. Mire, en España se dio un caso en el cual, era bastante parecido a este, y lo que se resolvió, o las medidas que se adoptaron allá fueron estas y son las que estoy pidiendo aquí. Perfectamente lo puede hacer. Usted tiene libertad en ese sentido para crear una solicitud que mejor convenga a sus intereses. Y recuerden que mientras más claro, mejor, ¿verdad? Y con ello usted también está garantizando el derecho de defensa, porque mientras más le ponga, más posibilidades tendrá el solicitante de, de defenderse o de darse por vencido. Ya, como que ya, aquí no tengo, aquí estoy perdido. Con esta solicitud no tengo más que cumplir o hacerme loco. Ok, ¿alguna otra pregunta?
Va. Yo tengo una última, Dígame. pero es sobre el proceso monitorio de deuda de dinero. No sé si me la Sí, podría contestar. claro, claro, claro que sí. Y es con respecto al artículo 496, inciso tercero, que Sí. menciona que si la oposición se fundara en una pluspetición del acreedor, se ordenará el embargo y se seguirá la ejecución respecto de la cantidad que se reconoce como debida. En este caso, entendería entonces que no nos iríamos por las reglas establecidas para el proceso abreviado o siempre nos iríamos por las reglas estas. Va, déjeme plantearle un pequeño escenario hipotético. Supongamos que usted reclama $2.800, ya que usted tiene un documento firmado por el deudor, que no es un título ejecutivo, es un documento privado, pero es de $2.800. Fíjese bien, $2.800. Voy a escribirlos aquí para que no se me olvide. Usted está reclamando $2.800. Viene el deudor, el solicitado, el requerido, y en su escrito de oposición dice, señor juez, aquí tenemos una plus petición. Lo dice literal, plus petición, ya que solo le debo 1.500. Solo le debo 1.500. Y tengo dos testigos para probar que ya le pagué, serían 1.300, ¿verdad? Ya le pagué 1.300. Es decir, en su defensa, el requerido está alegando que hay una plus petición y reconoce que le debe 1.500, pero niega que le debe 1.300. Es decir, la plus petición para el requerido consiste en que le está pidiendo 1.300 más, de más. Ok. En ese escenario, según lo que dice el artículo, que conste, se ordenará el embargo y se seguirá la ejecución, no es automático, no es de oficio. No es el juez el que va a ordenar. Ah, bueno, en vista de que reconoce deber 1.500, ordénase el embargo y sígase adelante con la ejecución. Repito, no es automático. Lo que está diciendo es que el solicitante, el acreedor, queda habilitado para solicitar la ejecución forzosa de la cantidad que se reconoce como debida. Pero esto en ningún momento significa que el juez ha aceptado como cierto que hay pluspetición. No debemos entenderlo así. No debemos entender que, puya mano, estos 1.300 ya no los puedo reclamar como solicitante. No. O sea, lo que hizo el requerido fue un alegato. Lo que hizo fue una afirmación de hecho que, fíjense bien, queda en el acreedor como solicitante aceptarla o no. O sea, en este escenario, nos vamos a la ejecución forzosa por 1.500 y le presento demanda por los 1.300. Demanda, 10 días para una demanda. Nos vamos a la otra fase del proceso monitorio que se va a tramitar conforme a las reglas del proceso abreviado. Yo ya demostré que lo que me debe son 2.800 y si él logra probar que ya me pagó, entonces que en sentencia se le exonere de esos 1.300. Y si él no logra probar que ya me pagó estos 1.300,
que en sentencia se le condene a pagarlos. Espero haberme explicado. O sea, no es algo automático que se va a ordenar el embargo y que se va a seguir la ejecución, tiene que ser solicitada por el acreedor en cuanto a la cantidad que se reconoce como debida. Y en cuanto a la otra cantidad, que podríamos decir quedaría en discusión, quedaría en disputa, entonces vámonos a la otra fase del proceso monitorio, de acuerdo con las reglas del abreviado, mediante demanda, que yo tengo que presentar en los 10 días siguientes a la notificación de la oposición. Así sería básicamente la explicación que le daría ante esa pregunta. Sí, ¿Alguna? perfectamente. Ok. Porque yo tenía esa duda porque yo lo interpretaba en el sentido literal, pero usted me lo aclaró en el sentido de que yo creía que el juez como que comprendía de que como estaba aceptando la deuda, pues le daba la razón, ¿no? De que ya le había pagado esa cantidad. Qué bonito. Yo le diría, mire, fíjese que ya le pagué 2.790. Solo le debo $10. Ajá, qué chulo, ¿verdad? No, 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 no funciona así. No funciona así. El reconocimiento que hace de esos 10 no lo exime de los 2.790. O sea, para nada. ¿De acuerdo? Sí, exactamente. Sí, porque bueno, mi demanda, bueno, mi oposición fue conforme a eso, de que yo soy abogado pues de la parte solicitante y el requerido justamente dijo eso de que ya le había pagado $1.500. Y en la demanda pues me las apañé diciendo de que esos $1.500 eran de una deuda anterior. Pero me dio como temor ayer que estaba revisando ya lo último para mandar el archivo, me dio temor ese último inciso del artículo 496. Ya, entiendo. Sí, sí, como le digo, el legislador en algunas situaciones es bastante escueto, bastante impreciso, ambiguo, hasta contradictorio, y ni modo. Nos toca integrar para darle una explicación que sea congruente con las otras normas del debido proceso y en todo caso con los derechos de los justiciables, ¿verdad? Como en este caso, pues no podemos ya solo porque reconoció una parte exonerarlo de lo demás. No, no, no podría funcionar así. Sería totalmente injusto para el solicitante, para el acreedor. Ah, no, ahí te queda a salvo tu derecho de demandar por la cantidad que no ha reconocido. Y vete a la ejecución forzosa por la cantidad que ya reconoció. Ahí, así es como funcionaría. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte solamente, licenciado, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, vamos entonces a la asistencia, para lo cual voy a detener la grabación.